llegado el momento de escuchar la participación del equipo de la Universidad Marista, que lidera la doctora Liliana Lira López, acompañada de la doctora Ruth Catalina Perales Ponce y Alejandro Uribe López, con la temática Fomento del pensamiento crítico a través de los proyectos integradores en educación superior. A continuación, pues platicaremos un poco de la experiencia de cada uno de los investigadores que nos acompañan. La doctora Liliana Lira López es doctora en educación por la Universidad La Salle, maestra en investigación educativa por el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales de la Secretaría de Educación Jalisco. Sus líneas de investigación son la formación docente, la formación de investigadores, pedagogías situadas y convivencia. Se ha desempeñado como investigadora, docente y tutora de tesis de maestría y doctorado. Ha dirigido instituciones de posgrado y coordinador programas de doctorado en educación en instituciones públicas y privadas. Es autora y coautora de libros, capítulos, artículos y ponencias. Conferencista nacional e internacional. Actualmente coordina el doctorado en educación y es responsable del área de investigación en la Universidad Marista de Guadalajara. El maestro Alejandro Uribe López es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero actualmente radica en Zapopan. Es estudiante del doctorado en gestión de la educación superior por parte de la Universidad de Guadalajara y ha colaborado en proyectos de educación, capacitación docente, gestión educativa, diseño curricular para diversas instituciones, universidades y colegios. En la actualidad, colabora en los estados del conocimiento de la investigación educativa en el estado de Jalisco a nivel nacional, por parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha publicado diversos artículos y libros sobre tecnología y gestión educativa. También nos acompaña la doctora Ruth Catalina Perales, doctora en investigación educativa aplicada, actualmente docente en licenciatura y posgrado e investigadora en la Universidad Marista de Guadalajara. Pues sean bienvenidos, bienvenidas y cedemos el micrófono a ustedes. Bueno, muchas gracias aquí los presentes y también los que nos están escuchando y observando de manera virtual. Nuestro tema de investigación, la investigación que les vamos a compartir, se titula El fomento del pensamiento crítico a través de los proyectos e integradores en educación superior. Quiero comentarles que este proyecto es colectivo. Participamos varias personas en la elaboración de este proyecto. Está la doctora Ruth Catalina, Alejandro, una servidora y un compañero, también estudiante de doctorado en ese momento, ahorita ya a punto de titularse, que se llama Lizardo Octavio Contreras Sosa. Y bueno, es un proyecto colaborativo que forma parte, este proyecto, también de uno a nivel nacional de todas las universidades maristas en México. Cada una de las universidades nos dedicamos a documentar cómo cada universidad fomenta el pensamiento crítico. Y les voy a dar un poquito del contexto para comprender esta investigación. Lo que pasa, y ustedes lo saben, en las instituciones de educación superior, actualmente se les cuestiona sus estrategias de formación, si éstas se encuentran desarticuladas de la vida cotidiana, se encuentran centradas únicamente en las escuelas y no salen al exterior a vincularse en los contextos reales. Actualmente a las universidades se les cuestiona mucho las estrategias que se quedan en la escuela, no están en sitio y sobre todo que no son corresponsables en la solución de problemas. Es la nueva expectativa de las universidades del siglo XXI, que la universidad tenga un papel de responsabilidad social respecto a los problemas del mundo y la sociedad, donde ya no solamente debe de formar para una disciplina, una profesión, sino colaborar en la resolución de problemas. Y bueno, esto anteriormente no es solo de la Universidad Marista de Guadalajara ni de las universidades a nivel nacional, que somos en México 6 y a nivel mundial 80, sino porque también hay políticas a nivel internacional, que, como vieron en la anterior diapositiva, la UNESCO desde hace tiempo, imagínense, desde 1994 probablemente ustedes conozcan
pues el documento de Jacques Delors, que es aprender a convivir con otros como uno de los pilares, que implica formar para ser comunidad, para convivir y relacionarse con otros. Y también actualmente la UNESCO, más adelante en el 2015, cuando replantea la educación como un bien común. Entonces hay principios y lineamientos a nivel nacional que implica que las universidades, que la educación en general debe de replantearse no nada más para la formación profesional, sino mirar hacia afuera y hacer de los problemas una tarea de todos, donde la educación sea un motor de impulso, de desarrollo y bienestar. Y bueno, decirles que la investigación, aun cuando es un proyecto nacional, particularmente en la Universidad Marista, que fue el lugar del estudio, nos dedicamos a documentar cómo es que la universidad se dedica a fomentar el pensamiento crítico. Y una de las metodologías que caracteriza a esta universidad a nivel licenciatura son los proyectos integradores. Y estos proyectos integradores forman parte tanto del currículum de carrera o disciplinar como en el currículum transversal. Y más adelante lo vamos a explicar. En este caso, la universidad tiene poniendo en práctica los proyectos integradores desde 1999, incluso antes de que la UNESCO en 2015 planteara la situación de replantear la educación como un bien común. Entonces, bueno, nosotros empezamos a documentar toda esta historia. Y bueno, un poquito de la fundamentación que seguramente ustedes lo han de saber. El pensamiento crítico y el aprendizaje por proyectos integradores, bueno, seguramente ustedes conocen estos principios de que es un aprendizaje activo, ya desde Delors, de Dewey, empezaba con estas reflexiones de que la estudiante tomara un papel activo. Igualmente tiene elementos del constructivismo social, puesto que son prácticas contextualizadas, un aprendizaje en sitio, no solamente en aula. Esto no es nuevo, seguramente ustedes ya saben estos elementos del aprendizaje situado que plantea muchas estrategias de problematizar e intervenir y aprender en los lugares, en el sitio, no desde el aula. El aula es un lugar de encuentro para la reflexión y para traer los aprendizajes que se dan allá afuera, pero en relación a si produce transformación. Y bueno, ya a continuación nos van a explicar un poco más del pensamiento crítico, que tiene que ver con un pensamiento de orden superior, cuya característica es el desarrollo del razonamiento. Y aunque suene de manera general, esta habilidad cognitiva se produce en contexto y en situaciones reales, no es solo de aula. Y esto es lo interesante de la propuesta, que aun cuando hay principios teóricos y que se pueden ver en la formación de los docentes, de lo que consiste el pensamiento crítico, el desarrollo auténtico de la habilidad de este pensamiento superior se da en sitio. No se da de otra manera. Y bueno, ahorita nos van a dar unas características de lo que consiste el pensamiento crítico por parte de mis compañeros. Adelante, Ruth. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Gracias por estar aquí. Seguro vas a seguir. En este diálogo que intentamos coincidir con ustedes, aunque hay mucho ruido, quizás este autor es conocido, hay otros. Nosotros nos fundamentamos en él y pensamos que efectivamente el pensamiento crítico no tiene una asignatura, no tiene una clase, un espacio curricular, ¿sí? El pensamiento crítico es una forma de razonar, ¿sí? Pero ¿cómo es que razonamos si no tenemos información, si no tenemos conocimiento, ¿sí? Hay niveles de razonamiento. Razonamos aparentemente con juicios desde nuestras creencias, desde nuestros valores, pero llegamos a plantear argumentos a partir de nuestra formación y de la interacción con el otro y de los diálogos con el otro. Cuando ponemos en juego en el diálogo con ustedes, nuestra mente elabora y reacomoda en su mente ese concepto, ese principio, y entonces puedo argumentar, entender lo que me dice el otro o quizás no entenderlo, apropiarlo, rechazarlo. Los argumentos es una de las características de que la persona está desarrollando el pensamiento crítico,
pero no un argumento de esta es la mejor idea, sino que soy capaz de reconocer mis ideas, las expongo a otro, construyo algo nuevo y argumento. Puedo establecer diferencias, es decir, es un diálogo crítico, constructivo del pensamiento, es decir, me reconozco como ser humano, elaboro juicios y la idea es que esos juicios no sean informales o críticos por la palabra de crítica como tal, sino elaborar en el pensamiento a partir de información y de la escucha. Cuando podemos argumentar, quiere decir que también nos acercamos a elementos de la teoría o de las teorías según el campo del conocimiento donde nos desempeñemos. Y los proyectos integradores tienen esa fortaleza. Algo importante también del pensamiento crítico es que los jóvenes y los adultos también, por supuesto, todos nosotros, seríamos capaces de saber qué cosas aprendimos y cómo es que aprendimos, ¿sí? Razonar y reflexionar eso que me produce la interacción con otro en cualquier espacio, y en este caso el proyecto integrador, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Sí? La siguiente, por favor. Este autor plantea que el elemento básico del pensamiento crítico es un juicio, pero en la mayor exposición o evidencia es la acción. Nosotros vemos a los jóvenes en acción haciendo cosas de mejor y demás, pero la principal acción de comunicación para producir un proyecto integrador es como tal, ¿sí? Y es importante el lenguaje y sus construcciones. El pensamiento tiene esta finalidad de que los jóvenes se enfrenten a la realidad o a las realidades que muchas veces no conocen o que ven en la televisión, se acercan al campo y pueden contrastar su propia realidad y ser en un momento dado empáticos con los otros ante una realidad adversa, la mayoría de las veces, o distinta por lo menos. Pedagógicamente, los proyectos integradores potencian la acción, la reflexión, el diálogo, la construcción. Las actividades son mediadas por una necesidad, un problema, generalmente un problema social, en donde la característica que ahorita abundará un poco más mi compañero Alejandro, de la interdisciplina es fundamental. Los proyectos integradores en la Universidad Marista Guadalajara son desarrollados por alumnos de diferentes carreras, ¿sí? Carreras como ingeniería, aeroespacial, cibernética, industrial, también hay educación, entonces se conforman equipos interdisciplinarios, ¿sí? Entonces ahí empieza el primer reto. ¿Cómo? Desde las diferentes disciplinas, en mi propia formación, es decir, me estoy formando como educadora o como nutriólogo, ¿sí? O como psicólogo, puedo ser capaz de establecer en comunión, establecer consensos, llegar a acuerdos para ante una problemática concreta plantear una solución creativa de esa problemática con la integración de las diferentes disciplinas, que es la potencia que tienen los proyectos integradores, de que ahora Alejandro les hablará. Ok. Bueno, antes de meternos a la parte de los proyectos integradores en la Universidad Marista, nos parece importante un poco recuperar la propuesta que tiene Recrea en torno a los proyectos integradores como tal. Seguramente, como nosotros ya leímos un poco esta propuesta, pues la propuesta que viene desde educación básica es que los chicos puedan identificar problemas, puedan plantear posibles soluciones para esos problemas y las puedan implementar, haciendo que cada clase, cada materia pueda proponer proyectos o bien desde la conjunción de la mayor cantidad de materias posibles se pueda lograr esto. Inclusive en educación básica se habla que esto se logra por medio de la estructura de proyectos STEAM, ¿no? La combinación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y el arte como tal. Y bueno, la propuesta de la Universidad Marista en ese sentido tiene algunos elementos comunes a esto, pero también tiene elementos que, como ya hemos ido fundamentando, son diversos. Bueno, por un lado, el contexto curricular es distinto. Como bien mencionaba hace un momento la doctora Liliana, la primera vez que creamos los proyectos integradores en la Universidad Marista fue en el año de 1999. La carrera de educación fue la primera que se encargó de realizar este modelo de trabajo. El modelo de trabajo que generó fue, en un primer semestre los alumnos trabajaban un contexto, diagnosticaban el contexto educativo como tal
y no se quedaba solamente en el diagnóstico, sino que eran invitados a generar propuestas de innovación y de mejora de las prácticas educativas, ya sea a nivel del aula, de la institución o de la sociedad como tal. Ese modelo poco a poco fue siendo asumido por la universidad y se comenzó a hacer un rediseño curricular en distintas áreas. La primera parte en la que se tomó, como pueden ver ahí, es el plan de investigación, en el año 2018, ¿sí? Entonces, en el año 2018 se creó este plan, desde donde se pensó que estos proyectos integradores tendrían que ser un eje de la investigación de la universidad. Por eso estamos nosotros tres el día de hoy aquí, ¿no? Porque hemos estado fomentando el desarrollo de la investigación de estas experiencias de aprendizaje. Por el otro lado, como mencionábamos también, el currículum de la universidad está hecho en dos sentidos. Por un lado, todas las disciplinas, o más bien, en cada semestre, los estudiantes con las disciplinas que cursan tienen que desarrollar un proyecto integrador, ¿sí? Es decir, los estudiantes de, por ejemplo, la carrera de arquitectura en su primer semestre y en su segundo semestre tendrán que desarrollar algún proyecto integrador de algún tipo dentro de su carrera como tal. Pero también, que esto es lo interesante y es sobre todo de donde estamos recuperando ahorita la experiencia, el currículum institucional invita a que haya conjunción de proyectos integradores que se trabajan por distintas carreras, volviendo a un aprendizaje multidisciplinar, ¿no? Con la visión de distintas carreras, aunque, como vamos a ver después, se pone énfasis de repente en alguna, dependiendo de la problemática real, que eso es también muy interesante, que los estudiantes van a atender y van a tratar de resolver. Bueno, estos proyectos integrados, entonces, como ya decimos, primero se fundamentan en estos elementos teóricos que mencionamos, sobre todo en el aprendizaje situado y en la investigación aplicada, es decir, no solamente es la teoría, sino es la aplicación de la teoría para resolver un problema como tal. Los tipos de proyectos integradores que tenemos, pues es una metodología en este caso basada en la investigación y pueden ser de 5 tipos distintos. Primero, un proyecto científico o de investigación en todo el rigor de la palabra, un proyecto de carácter mucho más empresarial, un proyecto comunitario o social, que es sobre todo los que vamos a platicarles el día de hoy, un proyecto tecnológico o un proyecto de diseño como tal, o arquitectónico, ¿no? Bueno, diseño arquitectónico, animación, etcétera. Entonces, son los tipos de proyectos que trabajamos adentro de la universidad. Ahora, la metodología de proyectos, que en este sentido les decía es muy parecida a la propuesta de Recrea, parte igual de un diagnóstico para identificar una problemática. En el caso de nosotros sí solicitamos un marco teórico o por lo menos conceptual que permita al estudiante ver con qué teorías, con qué elementos va a resolver esta problemática y que pueda con ello responder a la pregunta que se le está haciendo y que genere una propuesta de intervención que va a tener que planear, implementar y evaluar. Ahora, a lo largo de todo este proceso, lo que está en medio y lo que hemos tratado de fomentar es precisamente este pensamiento crítico, ¿no? Que por medio de todas estas acciones ellos se puedan volver más críticos delante de la sociedad y generar propuestas para su mejora. Y bueno, pasamos ahora entonces a explicar la metodología propia del estudio para que nos quede más claro qué fue lo que hicimos y los resultados que sacamos. ¿Me ayudas con el este? Okay. Sí, si nos han ido siguiendo en la argumentación, pues necesariamente tendríamos que hacer investigación y ver cómo se daba esa acción y pues no podríamos, si vamos a Alex y otros colegas a los espacios de intervención, pero entonces los seres humanos en el lenguaje podemos decir lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y a través del lenguaje fomentamos la cultura y decimos lo que estamos reconstruyendo junto con otros. Decidimos se hizo la investigación con la primer generación que ya tiene la aplicación de este proyecto de las materias institucionales. Se crearon grupos focales o grupos de discusión, nosotros llamamos grupos de discusión con alumnos del 8º semestre, es decir, la primera generación que ya vivió este currículum, para ver qué podíamos recuperar de ellos, ¿sí? Entonces, la manera con una entrevista de grupo, que nos platicaran, que nos narraran, ¿sí?, sus experiencias, los aprendizajes adquiridos, las partes significativas, lo que no fue significativo, ¿sí?, para poder nosotros decir qué tanto funcionaron y qué recuperamos de esto. Nos preguntamos
desde la fenomenología, ¿qué es eso que los jóvenes vivieron durante toda su formación que está ya elaborado, que está ya construido? No fue un examen de conocimientos, fueron preguntas siguiendo la metodología de Ibáñez, de los métodos, los grupos de discusión con preguntas detonadoras. Pero la investigación se centró, bien decía la doctora Lili, hay una investigación macronacional y también de otros de los componentes del currículo institucional que se están revisando. Y aquí solamente nos centramos en la parte del pensamiento crítico, porque hay otros componentes de este currículo que se están siendo estudiados en este momento. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué acciones, estrategias y métodos narrados por los estudiantes dan cuenta de esta gestión de este currículo, del pensamiento crítico y de la responsabilidad social, que se van a dar cuenta más adelante que van ligados? Nos planteamos comprender desde la trayectoria de ellos, intentando pedirles que recuperaran esas experiencias significativas de esos proyectos, qué fue lo más significativo, qué es lo que le dio mayor sentido, cuáles fueron sus dificultades. ¿Sí? La que sigue, Alejandro. La narrativa fue definitivamente lo más importante, es decir, ellos hablaron, se hizo en la metodología las preguntas detonadoras, iban los estudiantes platicando, incorporando nuevas respuestas a partir de dos preguntas detonadoras. Primero, ¿cuáles fueron las acciones, estrategias, métodos, narrados por el estudiante que dan cuenta del modelo de gestión? Es decir, ¿qué en su lenguaje ya está instalado que nos pudiera dar cuenta de ello? ¿Sí? Tanto del pensamiento crítico. Y la pregunta más grande, en esa bola enorme, es ¿qué sentido le dieron a esta formación? ¿Sí? ¿Qué es lo más significativo? ¿Qué le otorgan? Si realmente lograron comprender, ¿sí?, ver más allá de la experiencia como tal, del trabajo colaborativo, del trabajo interdisciplinario, que nos diera cuenta de los niveles de pensamiento crítico. Es decir, si realmente habían llegado a un nivel de inferencia, podían argumentar, podían hacer juicios de valor y en qué sentido estaban hechos esos juicios de valor. El trabajo que hicimos fue transcripción de las entrevistas, después se hizo un análisis temático siguiendo la metodología de Van Manen, se selecciona el tema y posteriormente creamos categorías que, claro, estaban orientadas por esta pregunta del pensamiento crítico y la responsabilidad social, y que nos vamos a centrar en la siguiente parte, que es la que queremos compartirla y hay mucha riqueza al respecto. Bueno, vamos a compartir algunos de los resultados porque bien les comentó la doctora Ruth, la pregunta de investigación se plantea tanto del pensamiento crítico, que es lo que se desarrolla respecto al pensamiento crítico con los proyectos integradores, pero también la responsabilidad social. De acuerdo a la teoría que platicó Ruth, si ustedes recuerdan, la pedagogía crítica, la pedagogía del juicio para fomentar como estrategia específica del pensamiento crítico, mencionaba algunas características. Para finalidades de este trabajo solamente nos vamos a basar en 3 aspectos que consideramos son fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico desde la acción de los proyectos integradores en sitio. ¿Sí? Una característica de que se está desarrollando el pensamiento crítico es la sensibilidad al contexto, que ahorita vamos a mostrar algunas evidencias. Otra, la reflexión que hace el estudiante sobre su propio aprendizaje como persona y como profesional. Y otra, la índole de juicios o razonamientos que él establece para resolver un problema. Entonces, pasemos a unas evidencias del primer rubro para dar cuenta la índole de pensamiento crítico a través de este criterio. Adelante. Bueno, las evidencias de sensibilidad al contexto que desarrollan los estudiantes de carrera en su disciplina o de manera interdisciplinar por el currículum común llamado materias institucionales,
es una característica o una de las de varias características, tiene que ver con la conciencia. Aquí nada más mostramos una evidencia de cómo un rasgo de esta sensibilidad al contexto es la conciencia. Nos dice un estudiante: yo creo que me ayudó, hablando de las materias institucionales y de los proyectos integradores, yo creo que me ayudó, y ya se dice el proyecto, la materia, maestro y todo, esa experiencia social o algo así, como que me abrió un poquito los ojos a ser más consciente de las problemáticas que se vive, que a lo mejor por tener cierto privilegio, pues a veces no nos damos cuenta, y pues me ayudó a eso, a abrir los ojos, a ser más consciente. Es un testimonio. Pero otros también refieren que viven en una burbuja y que el hecho de enfrentarse a realidades concretas les ayuda a conocer al otro. Y en ese conocer al otro, otra característica de que está siendo sensible al contexto es la empatía. Y dice: definitivamente creo que me hizo un poquito más sensible, porque normalmente estábamos acostumbrados a saber que existen estas problemáticas, pero digamos, hasta que no lo vivimos, pues podemos entender realmente, y eso ser empático al 100% con lo que está pasando. Entonces, creo que de esa forma, pues sí, fue como enriquecer a mi persona, porque me hice una persona más sensible y más, no sé, algo colaborativa, por así decirlo, a querer ayudar a los demás. Y empiezan a narrar las experiencias que tienen con ciertos grupos y ciertas comunidades. Pero nosotros, como característica de entrada del pensamiento crítico, que es repito, como se dijo en la teoría, también coincide con la teoría, se desarrolla en contexto. El razonamiento crítico no se desarrolla con ejercicios en el aula. Eso es una falacia. Cuando se hablaba hace un momento de los proyectos integradores en básica, es importante que se sepa que en el modelo educativo a nivel nacional y por consecuencia también Jalisco, se hace énfasis en el aprendizaje basado en proyectos. Y proyectos quiere decir de índole de proyectos que sean situados, reflexivos y que utilicen la investigación y que sean en contexto. Y hay muchos. Uno que se utiliza en educación superior es los integradores, como el que aquí estamos mostrando. Integradores porque integra la teoría y la práctica, integra los diferentes saberes. Sí, por decir, también es una característica el enfoque. Ustedes si buscan aprendizaje integrado, ahí les van a venir varias características y de cómo se desarrolla. No solamente situado, es experiencial, tiene enfoque de investigación aplicada porque utilizan la investigación en problemas reales. Y bueno, y hay sensibilidad al contexto, las intervenciones que hacen sensible al contexto. Esto significa que un juicio no solamente es de índole teórico-racional, desde una lógica formal, que a veces creemos, el pensamiento crítico, los razonamientos devienen de una lógica formal. No, cuando hablamos de sensibilidad al contexto, a las intervenciones de contexto, significa que son el contexto, las necesidades reales, las que hacen ponderar si incluso lo que teóricamente se conoce como verdad es cuestionado en ciertos contextos. Cuando los estudiantes dicen, en este contexto, aun cuando la teoría dice esto, es mejor ser empáticos de lo que está pasando con este grupo de personas. Y la teoría ayuda, pero no está en primer lugar. Y cuando se habla de la sensibilidad al contexto, eso quiere decir una implicación de que el razonamiento, el juicio, no viene de la lógica formal solamente o únicamente. Esto se subordina a la sensibilidad del contexto y es una característica de pensamiento crítico. Y bueno, hay otras características que cada una, nada más 3, porque venimos nomás 3 y por el tiempo van a explicar también mis compañeros. Bueno, me voy a permitir leer y comentar.
Antes que esta característica de la reflexión de los aprendizajes, como lo mencionó Alejandro, hay toda una metodología. Los estudiantes en grupo y como se integran, por supuesto que tienen que hacer un diagnóstico, tienen que hacer una investigación, ¿sí? La investigación atraviesa todos los proyectos y de diferente índole, desde el científico, como le llamó, está ahí, hasta el social. Pero no es lo mismo hacer una investigación para un proyecto de tipo emprendimiento, ¿sí? Porque tiene otras características que hacer uno de intervención social completamente, pero la investigación ahí. Ya, y ustedes saben, cuando utilizas la investigación tienes que buscar información, establecer el contexto, las condiciones como tal y qué teoría o qué información está, pero hay una información importante que es la misma que te da el contexto. Se nutren los proyectos de esa información. Cuando los estudiantes se enfrentan a ese proceso de investigación micro o macro, pero generalmente tiene una parte ya aplicada desde su origen, también los sujetos son tomados en cuenta. Cuando les preguntamos precisamente qué era lo significativo, esto es lo que nos dieron cuenta y pareciera que es como algo ajeno. Poder narrar y describir desde la sensibilidad hacia el otro, al contexto y cómo desde mi formación yo puedo aportar, también estoy dando cuenta de mi aprendizaje y de mi compromiso y de responsabilidad social. Y en los aprendizajes se empieza a develar un poco más al respecto. 3 clasificaciones encontramos, esta es una sola evidencia, hay más, pero escogimos algunas para poderlas compartir con ustedes. Las clasificamos así: el crecimiento personal y profesional, es decir, el poder trabajar en proyectos integradores me permite darme cuenta de lo que soy y lo que puedo hacer y cómo esto puedo llevarlo a cabo en el ámbito laboral, es decir, es aprendizaje para la vida y en la vida, que es algo que se pretende, ¿no? Soy capaz de identificar esos conocimientos, esos aprendizajes y los pongo al servicio de otros y puedo plantear escenarios de futuro que puedo establecerlo en el ámbito laboral. Imagínense que sin que digan la palabra investigación, un chico, una chica logra sacar información y tomar un criterio, hacer un juicio de valor en función de cierta información, está tomando decisiones. Y tomar decisiones es un elemento fundamental de la pedagogía de la pedagogía del pensamiento crítico, fundamental. Tomar decisiones informadas habla también ya de un nivel de pensamiento crítico y los jóvenes no lo dicen. Voy a leer la segunda clasificación que hicimos fue el trabajo en equipos multidisciplinarios, que aunque lo refieren como multidisciplinas, realmente están hablando de la interdisciplina, porque son las características que tienen ahí. A mí lo que más me ha ayudado profesionalmente, ya se ven como profesionales, eso es muy importante, es a relacionarme con los compañeros de otras carreras. Sobre todo también conocer sus diferentes puntos de vista. Y bueno, tal vez que no se han completado los proyectos, porque luego también existen complicaciones, alumnos que dejan un semestre, se mueven, hay una dinámica, pero también los estudiantes desarrollan esa capacidad de adaptación y los está preparando también al ámbito laboral. No elegimos con quién trabajar, llegamos a un espacio y trabajas como tal, y tendrán puntos de vista diferentes respecto a una tarea laboral que nos emprendan. Pero creo tengo una herramienta y he conocido a muchas personas que son profesionales en tu trabajo, una herramienta para pensar y para tomar decisiones, aprender de mis juicios, compartir mis puntos de vista y aprender de los otros. Trabajo colegiado, trabajo colaborativo en función de la consecución de un proyecto concreto. Y esta que es muy valiosa, el reconocimiento de otros modos de pensar. Diríamos, bueno, pues eso es común. No, se construye en el trabajo de los proyectos integradores y a lo largo de todo su trayecto formativo. Somos capaces de saber cómo pensamos hasta que nos cuestionan eso que pensamos y podemos decirle al otro de esa manera que pienso, ¿sí? Develamos en la discusión y en el diálogo con nosotros nuestras propias creencias y algunos teóricos les llaman nuestras propias teorías implícitas que no sabemos que están ahí. Pero cuando alguien me pregunta y yo te tengo que decir por qué y lo tengo que argumentar, entonces se mueve toda mi historia, mis conceptos y los develo.
pero también la otredad, llamarían otros autores, reconocer al otro y su forma de pensar me sitúa como un ser sensible en contexto, y ellos refieren la palabra empatizar, es decir, puedo entender al otro, me puede entender y podemos construir. Dice, puedo empatizar con mis compañeros, ver sus perspectivas de cómo ellos veían totalmente diferente a mí la situación. Qué maravilla, ¿no? O sea, algo que yo no había visto, el otro es capaz de ponérmela enfrente y ya puedo yo tomar la decisión de aceptarla o no. Habla de un nivel también de maduración. O el proyecto de cómo desarrollar, y eso me sensibilizó mucho en cuanto a asumir la opinión de profesiones distintas a mí, nuevamente. Entonces, esa estrategia de integrar de diferentes carreras, por supuesto que les causa conflicto, ¿sí? Porque no es lo mismo, insisto, un psicólogo, el agrónomo, el arquitecto, la visión que tienen, pero la riqueza que tenemos en eso, y además las ciencias así es como avanzan, y los problemas locales son globales y no hay soluciones desde una disciplina. La interdisciplina es una característica del desarrollo de las ciencias. Entonces, estos jóvenes, aunque quizás no vayan a desarrollarse, ojalá que sí algunos, en el campo de la investigación y la ciencia, sí tendrán que ser usuarios inteligentes de la producción del conocimiento científico que está ahí, ¿sí? Que está en el internet, tendrán que ser un uso crítico, pero para eso primero tienen que develar lo que saben, lo que creen, lo que piensan y ser capaces de incorporar el pensamiento de otros. Bueno, me voy a mover un poco para acá, porque la pantalla, así como está, no me dejan. Ahí está bien, doctor, lo puedo leer, muchas gracias. Bueno, la última parte que quisiéramos exponerles de estos resultados es la formulación precisamente de juicios y de argumentos, ¿no? Cómo ellos, a final de cuentas, logran argumentar diferentes cosas. Los dos argumentos principales que encontramos en esta investigación es que, por un lado, ellos argumentan por qué seleccionan sus proyectos, ¿no? O sea, qué está detrás para decir, yo quiero ir a tal espacio educativo, quiero ir a tal lugar o quiero ir a tal contexto social. Por un lado, hay tres tipos de argumentos, ¿no? Aquí solamente presentamos la evidencia de uno, pero hay tres tipos de argumentos que ellos utilizan. Por un lado dicen o se basan en elementos teóricos, ¿no? Supuestos teóricos o elementos teóricos que ellos tienen sobre la realidad, sobre conceptos, sobre cuestiones profesionales que ellos han visto y dicen, yo creo que puedo hacer un proyecto bajo esta idea. La otra es algún gusto personal, algún interés personal que los lleva o que los incentiva para trabajarlo. Pero la última y la más representativa es cuando se encuentran con la realidad social y eso los obliga a transformar el proyecto que inicialmente se estaban planteando. Y esto es algo que pasa mucho en esta construcción de proyectos multidisciplinares, ¿no? O sea, a final de cuentas, ya que se lanzan a la realidad, van a la colonia, van al lugar y se encuentran con necesidades reales, entonces son obligados a cambiar su perspectiva e inclusive el problema que inicialmente ellos pensaban que iban a solucionar cambia radicalmente. Entonces, bueno, el argumento que tenemos ahí, me permito leerlo rápidamente, buscamos incentivar a la comunidad para que continúen en sus estudios en madres de familia, en cabezas de familia. Primero fue para que concluyeran sus estudios de preparatoria, pero ubicándonos un poco más en su necesidad, vimos que era más amplio el hueco de estudios de secundaria. Entonces, como pueden ver, allí hay un cambio de la perspectiva, ¿no? Ellos originalmente decían, a mí me interesa trabajar en bachillerato, pero me doy cuenta que eso no requiere la comunidad. Entonces, tengo que transformar la intención inicial que tengo de mi proyecto y realizo otra cosa por ese encuentro con la realidad social. Esto es muy representativo de los argumentos que van generando de manera compartida como equipos. Lo segundo es, nos encontramos con que también formulan muchas cuestiones y argumentos relacionadas con la creatividad. Aquí la creatividad la estamos entendiendo como su capacidad de resolver problemas. Es decir, cuando ellos quieren acercarse a la realidad y quieren transformarla, de repente se dan cuenta que los recursos tienen, que hay mayor carencia de recursos y no tienen todos los recursos que desean para transformarla, pues tienen que adecuarse también a ella, ¿no? Y tienen que buscar nuevas estrategias, nuevas formas, nuevos elementos. En ese sentido, por ejemplo, en esto rápidamente, ponen el ejemplo de que ellos querían viajar y empezaron a crear un producto biodegradable, ¿no? Para el viaje, es decir, trataron de que el producto que iban a generar fuera algo real, realista,
que permitiera esta transformación, pero ponen otros ejemplos como, pues bueno, de repente necesitábamos camillas e hicimos camillas humanas, ¿no? Para poder trabajar el proyecto social, o necesitábamos recursos y lo que hicimos fue rápidamente organizarnos y hacer colectas. Entonces van generando por medios muy creativos soluciones en este sentido. Bueno, vamos rápidamente, vamos a pasar un video, a ver si se escucha. A ver, nomás les comento rápido que este es un video, es un proyecto social que ellos están haciendo. Con esta manera tan creativa, por ejemplo, los chicos están invitando a los niños y a los adolescentes de la colonia del Cerro del 4 a ir a participar, ¿no? Entonces ahí va el joven cargado con la bocina para invitarlos a que participen en una serie de rallies y actividades que están haciendo con ellos. Perdón, porque ya… Sí, estamos sobre el límite, nada más mostrar algo que vean que son en comunidad, no es en la escuela, es una universidad que sale y aprende en contexto. Y bueno, es un proceso, ya como conclusión, digamos, el proceso reflexivo realizado por los estudiantes, la forma en que se afrontan y dan solución a los problemas, refleja características de pensamiento crítico. Como lo vimos en este momento, la sensibilidad al contexto es muy importante, esa sensibilidad al contexto como conciencia que ellos no habían tenido la oportunidad de vivir esto de ir a las comunidades, de transportarse y durar 2-3 horas en camino porque no hay transporte y vivir lo mismo que viven las personas y salir de su burbuja. Esta parte de ser empáticos en la problemática del otro son características de pensamiento crítico. Igualmente, como se mencionó la compañera Ruth, la reflexión que hacen sobre su propio aprendizaje, tanto como persona como de crecimiento profesional, al relacionarse con otros compañeros de diferentes carreras para tomar decisiones conjuntas, que no es sencillo pensar en cómo desarrollar estas habilidades blandas, sobre todo de diferentes carreras. Aquí lo tienen que hacer porque lo que es central es solucionar el problema e ir a la comunidad, e ir a solucionar el problema, no tanto su disciplina, que sí, efectivamente el proyecto integrador es poner en juego sus competencias profesionales para resolver problemas, pero esas competencias profesionales se integran junto con otros conocimientos y eso lo reconocen como aprendizaje. Igualmente los juicios que ya mencionaba Alejandro son importantes para tomar decisiones, a veces de índole teórico y otras de índole creativo. La necesidad hace que tomen decisiones creativas. A manera de conclusión, hay más, pero creo que por el momento es nuestro mensaje decir que proyectos integradores en educación superior es posible desarrollar algunas características de pensamiento crítico necesario para resolver problemas más allá de la universidad. Muchas gracias. Bueno. Abrimos el espacio para preguntas a los panelistas. Si alguien tuviera alguna, adelante. Bueno, primero reconozco el trabajo que han elaborado. De verdad, me da mucha esperanza en el sentido de que hay instituciones como la Universidad Marista que no solamente se preocupa por un perfil de egreso profesional como tal, ¿no?, sino que está formando personas, ¿no? Desde mi experiencia, yo trabajo en media superior y estamos haciendo proyectos STEAM, justamente bajo este sentido de cumplir, ¿verdad?, como responsabilidad hacia la sociedad. Piensen que son jóvenes de 15, 16, 17 años que se están procurando hacer proyectos de este tipo. Mi pregunta es en relación a los docentes, ¿cómo viven también la experiencia? ¿Cómo ellos se involucran en esos proyectos? Me supongo que desde la evaluación, desde el asesoramiento, eso me gustaría saber. Gracias. Bueno, yo soy uno de esos docentes, entonces creo que te puedo responder un poco más por la experiencia. Es muy interesante el proceso, precisamente como les comentábamos,
El asunto es que de repente ellos vienen con inquietudes, ¿no? Vienen con ideas, se pueden a dialogar primero desde las distintas materias, comienzan a ver primero cuáles proyectos sí son factibles, cuáles no, y sobre todo cuando llegan al encuentro con la realidad es cuando se transforman pues el sentido del proyecto. En ese sentido nosotros nos implicamos más como asesores del espacio, les dejamos tomar las decisiones, les vamos orientando sobre lo que es viable y lo que es posible y lo que no, y nos enfocamos mucho a eso, a que la práctica de este tipo de proyectos sea real, ¿no? O sea, a que de verdad desemboque en contextos reales, ¿sí? Que no sean proyectos pues ficticios o desde sus intereses, sino que de verdad lleguen a transformar una realidad social, aunque sea en una pequeña parte, ¿no? Desde ahí lo enfocamos mucho. Igual en una investigación previa que realizamos, ya enfocada desde la visión de los docentes, y también salió en estas investigaciones, en esta última que estamos haciendo, algo que es muy importante en los docentes es la experiencia en este tipo de metodologías. Entonces, cuando traen otra visión desde otras posturas investigativas, de alguna manera es un obstáculo, pero también cuando se dice que tenga la experiencia es porque los estudiantes se sienten acompañados, aún estén en situ, no significa que el docente no está detrás, ¿no? Acompañando en esa reflexión, en ese acercamiento a esas problemáticas. Entonces sí es importante que no se confunda que el docente o el asesor es un investigador desde una postura de investigación-acción. No necesariamente. Ahí en la universidad les llaman PEPIs, profesor de proyectos integradores, ¿no? Y es un perfil, porque generalmente el docente, muchos docentes nos ubicamos en el aula, y no es un docente del 100% en aula. Tampoco tiene que andar detrás de ellos en el lugar donde están haciendo su proyecto integrador. Es un acompañamiento a través de otros medios virtuales o de comunicación. La comunicación es muy importante, y que sepa el proceso, que ya habló de la metodología, pero sobre todo en eso que están aprendiendo como profesional, como persona, pero en resonancia a si esas decisiones se están realmente resolviendo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Adelante, tenemos una pregunta más. Hola, buenas tardes. De antemano, muchas gracias por la plática que nos dieron. Mi pregunta viene, yo actualmente soy estudiante de la carrera de licenciatura en Pedagogía en el Instituto IMEP, y hace 9 años estudié la carrera de Ingeniería Mecánica. El proceso de cambio de una ciencia exacta a una ciencia social me está haciendo muy difícil en la actualidad, ya que en las ciencias exactas nos decían, ya está todo resuelto, alguien ya se mató la cabeza para resolver problemas, y me estoy dando cuenta ahora que en todo lo que es el campo social es uno a uno, todos los niños son diferentes. Ahora, ¿cómo aplicar los proyectos integradores de manera que pueda integrar esa parte de mi formación de ingeniería a mi actual brinco a licenciatura en pedagogía? A ver si entendí bien, por eso me acerqué porque no te escuché. ¿Cómo tu formación previa de las ciencias duras a lo social? A lo social, que te, me está… Te voy a poner un ejemplo al revés, porque me acaba de pasar. Yo no soy un PEPI, yo trabajo con los alumnos investigación. La materia tiene otro nombre, pero es ayudarles a esas herramientas de investigación. Pero tengo puros alumnos ingenieros y yo soy educadora, date cuenta. ¿Sí? Entonces ahí empezamos con una dificultad. Entonces lo que yo intenté buscar es cómo hacer que ese lenguaje, que creo que no lo tengo, no tan rígido de la investigación, sino al contrario, me gusta pensar que la investigación es una herramienta para la vida y que me ha ayudado a pensar y a tomar decisiones. Así que hay que documentar todo ese proceso, ¿sí?
Pero los ingenieros, no, son así, así, las cuadrantes y las diferenciales y los principios de la incertidumbre, la sustentabilidad para los aviones, de eso me hablan. Entonces, las primeras sesiones fueron caóticas porque la que no entendía era yo. Y yo les hablaba como que la vida social y demás. Entonces, empecé a pensar diferente. Estos chicos van a ser ingenieros, su lenguaje es otro, pero requieren la investigación. Entonces les empecé a plantear, por ejemplo, que la investigación está en una empresa, desde el diseño, la planeación, el proceso y el producto, ¿sí? Y el otro día hicimos una actividad que se llamó Vamos por el cero. Entonces hubo unas que están así porque estamos por evaluarlos. Le dije, no, Vamos por el cero es una leyenda por ahí que escuché, que fue el Día Internacional de la Calidad. Y el Vamos por el cero es cero fallas, cero errores, cero esto, cero. Y ustedes van a eso, les decías, van a la empresa. Entonces, ya tienen su proyecto, su diseño, hacen drones, tengo uno que va a hacer un dron, tengo uno que va a hacer un CANSAT, que es como un pequeño receptor, un pequeño satélite en lata. Imagínense, yo educadora, la verdad he ido aprendiendo maravillas. Pero entonces, están en la parte que yo les estoy intentando enseñar los instrumentos para recuperar información. Entonces le di a la vuelta, están en el proceso. ¿Cómo van a documentar que el CANSAT cumple con este rigor? Entonces, en la parte social se llama así, pero ustedes van a dar cuenta del ISO tal, de la norma tal. Le di vuelta al lenguaje. Entonces, hasta entonces hicimos clic mutuamente. Entonces, y el producto es el diseño, porque van a ser prototipos. En educación hay prototipos, hay estrategias de enseñanza, métodos que vendrían siendo, pero no llevan el mismo proceso. Ahí hacen, se imaginan, dice un chico que tengo muy listo y muy creativo, mi ideación, doctora, es esta. Y son sus ideas. A ver, entonces ese lenguaje de ellos, yo he intentado entenderlo para jalarlo, pero no me salgo de la investigación, ¿sí? Entonces ellos ya saben que en el proceso de la empresa se producen conocimientos. Entonces digo, lo más valioso en tu empresa va a ser que tú conozcas el conocimiento científico a la empresa a la que vas. Si sabes conocer, identificar el conocimiento científico, lo puedes jalar y lo puedes producir. Entonces, de tu ingeniería a la pedagogía, dale la vuelta. ¿Cómo puedes jalar? Porque tengo un estudiante que está estudiando ingeniería aeroespacial, pero su finalidad última es ser director de una institución educativa donde vincule las ciencias. Así te lo digo. Los chicos de hoy traen otra misión. Están en una disciplina dura cuando lo que realmente quieren enseñar las ciencias en otro espacio. Entonces se puede, es pensar cómo jalar. No están peleadas. Desafortunadamente, bueno, nos hemos formado desde los cajones de las disciplinas porque también ayuda, ¿sí? Pero irnos integrando, pues realmente es un trabajo importante. Pero por supuesto que lo puedes hacer. Como desde esa ingeniería, que es la construcción, la creación, los ingenieros son muy creativos, los pedagogos también, y los maestros también lo somos. ¿Cómo creamos? Entonces hay que buscar como esas palabras que reflejen y que detrás de eso hay un proceso de investigación. Y no terminan diciendo que la investigación no les gusta, pero lo que hicieron fue investigación. Pero puede ser que la palabra investigación tenga un mote no adecuado que tenemos que cambiar, indagar, preguntarle a las cosas, transformar, mejorar, quizás pueda ayudar. Muchas gracias. Ya, nada más así rapidito porque estamos en tiempo, es recomendación, lo mismo que tú te estás planteando es el objeto de estudio de la divulgación científica. ¿Ok? La divulgación científica es ese lenguaje súper especializado, hacerle compatible con todos. Y ese ejercicio, hasta los investigadores, los científicos lo estamos sufriendo, porque el uso del conocimiento tiene ese problema. Producimos investigación, pero luego que el otro sea usuario es el reto. Entonces, lo que estás viviendo, lo estamos viviendo desde nuestra disciplina, los investigadores, y muchas de estas herramientas las proporciona la divulgación científica. Cómprate algunos libros, ya tiene algo desarrollado México, las problemáticas y cómo lo resuelven, ¿sí? Que es un aspecto comunicativo de dejar esos lenguajes súper especializados. Okay.
Muchísimas gracias y bueno, a nombre de la Secretaría de Educación Pública agradecemos la colaboración de la doctora Liliana, de la doctora Ruth y del doctor Alejandro Uribe con la entrega de este reconocimiento por su participación como talleristas en el Congreso Recrea Academy 2022. Hacemos también entrega de la primera edición de nuestra publicación de CEMEX sobre las líneas de investigación bajo la mirada Recrea. Pedimos un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Muchísimas gracias por compartirnos en este espacio de investigación Recrea.